Gracias y paz, amados hermanos. Que Dios bendiga y guarde a todas aquellas personas que están viendo este video y que los preserve puro y sin mancha hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, sobre una profecía que el apóstol Pablo le dice a Timoteo hace muchísimos años atrás, pero que hoy en día la estamos viendo al pie de la letra. ¿Ok? Aquella profecía se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Okay? Profecía profunda y verdadera la que dijo el apóstol Pablo. ¿Okay? Porque eso es algo que se está viendo fuertemente hoy en día en la mayoría de las iglesias cristianas. ¿Okay? La mayoría de las iglesias están buscando predicadores de fábulas, ¿okay? Con el fin de expandirse rápidamente, con el fin de atraer multitudes, con el fin, amados hermanos, de consolidar una comunidad amplia dentro de tales iglesias. ¿Okay? Los predicadores de fábulas son las personas más aclamadas, más queridas dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque son personas que se acomodan a la concupiscencia de muchas personas, dándoles una enseñanza errada o errónea de las sagradas escrituras. ¿Ok? Ahora, me preguntarán ustedes, ¿qué es una fábula? Una fábula, en el contexto secular, es un relato breve, ¿ok? En donde animales o objetos inanimados emplean una conversación o una interacción con el fin de dejar al lector o al espectador una enseñanza o una moraleja. ¿Okay? Ciertamente puede que le deje una enseñanza verdadera. ¿Okay? Como por ejemplo, el perro le dijo al gato que el odiar es malo y que mejor es amar que el odiar. Le está diciendo una gran verdad. ¿Okay? Le está dejando una enseñanza verdadera. Pero cuando te vas a la fuente de esa información o de dónde vino, no tiene sentido, ¿okay? O está coherente de lógica. ¿Por qué? Porque un gato no puede hablar con un perro. El gato no puede articular palabras y el perro tampoco. Por lo tanto, es imposible que un gato le haya dicho eso a un perro, ¿verdad? Asimismo sucede, ¿ok? Con las fábulas que predican muchos predicadores hoy en día. Cuando el apóstol Pablo está hablando, amado hermano, de fábulas, ¿ok? No está hablando en el contexto secular de que las iglesias iban a comenzar a escuchar cuentos de Caperucita Roja, o que la iglesia iba a comenzar a escuchar cuentos del perro y el gato, o cuentos de animales, o cuentos de objetos inanimados que interactúan entre sí. El apóstol Pablo no se está refiriendo a eso. El apóstol Pablo lo que se refiere es, amado hermano, de que iban a haber muchos predicadores, ¿ok? Que se iban a levantar con una enseñanza errónea fuera de contexto bíblico, ¿ok? Y así la iban a enseñar a muchas personas. Bien, no iban a enseñar la sana doctrina, no iban a enseñar la verdadera palabra del Señor, sino que iban a enseñar un evangelio distorsionado, un evangelio alejado de la verdad, un evangelio que se acomodara conforme a la concupiscencia, a los pecados y a la vida desordenada de millones de personas. Eso era lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía que había maestros, ¿ok? Conforme a la concupiscencia de mucha gente, que se iban a formar maestros conforme a esa concupiscencia y que las personas iban a preferir más las fábulas que la verdad, ¿ok? Ahora me preguntarán ustedes, ¿cómo se crea una fábula? Una fábula, amado hermano, se crea a partir de un verso bíblico, lo cual es verdadero, o sea, todos los versos bíblicos son verdaderos, pero cuando la persona que quiere crear una fábula agarra esos versos bíblicos, comienza a reinterpretarlo o a darle una interpretación errada y así lo enseña a muchas personas, ¿ok? Hay muchos temas de la Biblia que los convirtieron de la verdad a las fábulas. El tema principal y el más popular de todos es el tema de la gracia, que lo convirtieron en una fábula. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 verso 8 de que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es don de Dios. Entonces llegaron las personas, ¿ok?, a agarrar este texto bíblico para justificar todo tipo de iniquidad, todo tipo de vida pecaminosa, ¿ok?, todo tipo de desobediencia, todo tipo de lascivia, todo tipo de lujuria, y enseñar de que aún así somos salvos porque ya por gracia nosotros fuimos salvos. Entonces convirtieron la gracia del Señor en una fábula. ¿Por qué la convirtieron en una fábula? Porque muchos versos de la Biblia enseñan, amado hermano, de que no entrarán aquellas personas que viven una vida pecaminosa en el reino de los cielos. El apóstol Pablo lo enseña, que los que practican, ¿ok?, los pecados, que los que practican una vida de inmundicia, de iniquidad, no van a poder heredar el reino de Dios. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Cristo, porque la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el que practica el pecado es del diablo, por eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Haciendo referencia, amado hermano, que no tiene sentido de que una persona que verdaderamente recibió a Cristo siga teniendo las mismas obras perversas que cometía cuando estaba en el mundo. ¿Ok? Porque si Cristo vino a deshacer las obras del diablo, entonces ¿cómo es posible que yo todavía siga viviendo una vida conforme a las obras del diablo? No tiene sentido. ¿Ok? Y la Biblia dice en Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que está dando a entender de que una persona que tiene la gracia, el fruto de la gracia en la persona es una vida sobria, justa y piadosa. Una persona que verdaderamente tiene la gracia tiene ese fruto en su vida, ¿ok? De ser sobrio, justo y piadoso, y que ha renunciado totalmente a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, si una persona vive una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida de desorden, profesando tener la gracia, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nunca tuvo la gracia, que nunca fue salvo, o que sí tiene la gracia, pero vive en constante desobediencia al Señor y en constante afrenta del Espíritu de la gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en la carta de los Hebreos que Dios no tomará por inocente a todo aquel que tomare por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la gracia quiere que nosotros seamos personas entregadas al Señor en todas nuestras áreas, en toda nuestra manera de vivir, viviendo una vida transformada, una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. Si las personas no tienen este fruto que la gracia pone en la gente, quiere decir que no tiene la gracia, que nunca fue salvo, o quiere decir que vive en constante afrenta con el Espíritu de la gracia y Dios no lo tomará por inocente. Por lo tanto, si Dios, ¿ok?, o Jesucristo viene y esa persona no se ha arrepentido, lamentablemente esa persona no heredará el reino de Dios, se va a perder. Pero los predicadores de fábula convirtieron la gracia del Señor, amados hermanos, en un libertinaje, diciendo que no importa cuántas cosas hagamos, no importa cuánta desobediencia tú vivas, tú vas a ser salvo igualito, porque ya por gracia fuiste salvo, porque ya tú fuiste sellado, porque ya tú fuiste comprado, porque ya tú fuiste salvado por el Señor. No importa cuántos pecados o cuántas cosas tú hagas, porque tú igualito vas a ser salvo. Eso es una confusión que fue insertada en las personas por medio de los predicadores, falsos maestros, herejes, blasfemos, apóstatas, predicadores de fábulas. Convirtieron la gracia del Señor en un libertinaje. La Biblia dice en Judas, en la carta de Judas, ¿ok?, amados hermanos, parafraseando el texto, amados hermanos, les vengo a decirles que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque hombres impíos han entrado encubiertamente y convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Señor. ¿Ok? Personas impías que se infiltraron encubiertamente en la iglesia y comenzaron a enseñar una gracia de fábula. La verdadera gracia la desecharon para enseñar una gracia de fábula, o sea, una gracia de libertinaje dentro de la iglesia. ¿Ok? Falsos maestros. Y no solamente convirtieron en fábula el tema de la gracia, sino que también convirtieron en fábula muchos temas, como por ejemplo el amor del Señor. O sea, nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios que no nos juzga, un Dios que nos ama sobre todas las cosas. Y por eso la gente quiere entrar en la iglesia llevando todo tipo de vida pecaminosa, llevando todo estilo de vida perverso, macabro, que Dios aborrece. Convirtieron el tema del amor en una fábula, ¿ok?, cuando comenzaron a adoptar muchas personas la creencia de que pueden fundar ahorita iglesias en las que pueden asistir personas que tienen pasiones y prácticas contra la naturaleza, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que no hace excepción de personas, y bueno, nosotros podemos seguir siendo como somos, nosotros podemos seguir viviendo la vida que nosotros llevamos, porque por gracia somos salvos. Eso es una confusión, una fábula que fue insertada a lo largo de muchos años. Eso no es de ahorita, eso viene desde los tiempos de los discípulos, porque ya ellos nos vienen advirtiendo de estas cosas, pero hoy se está viendo, ¿ok?, peor que antes, obviamente. Convirtieron, amado hermano, en fábulas muchos temas de la Biblia. Que uno no puede estar diciendo que el pecado es malo, porque con la vara que tú midas serás medido, porque tú no puedes estarle diciendo a la gente de que va a ser condenada si no se arrepiente, porque ya por gracia la persona fue comprada, pues la persona puede seguir haciendo lo que quiera.
igualito el Señor la va a recibir porque ellos recibieron a Cristo, porque Cristo ya pagó el precio. Entonces son personas que oyen fábulas y repiten como los loros las fábulas que se les fue enseñada. ¿Ok? Tienen un conocimiento errado de lo que es el amor del Señor. Creen que si uno le dice la verdad a la persona sin filtro alguno, eso es falta de amor, eso es insensibilidad de parte de uno, eso es juzgar, eso es condenar de parte de uno. Cuando uno le dice la verdad a las personas de cómo están espiritualmente, si siguen viviendo una vida de pecado, de desobediencia, entonces comienzan a decir que uno no tiene amor. ¿Por qué? Porque uno está juzgando o uno está diciendo cosas que el Señor no diría de la gente, de sus hijos, etc. Dios dice la verdad en todo momento. No, porque tú tienes que hablar con un tono de voz más suave. Hermano, el amor no se ve si te hablan duro o te hablan bonito. El amor se ve cuando la gente te dice la verdad. Porque la verdad siempre te va a llevar a la vida y no a la muerte. Las personas confundieron lo que es el amor con sentimentalismo. Porque así se lo enseñaron los falsos maestros y los predicadores de fábulas. ¿Okay? De que, ay no, que pobrecito, que no le digamos nada, que siga así como está, que bueno, que Dios vaya haciendo poco a poco. Pero es que Dios nunca va a poder hacer nada en esa persona si la persona no es consciente de que está mal. ¿Cómo Dios te puede cambiar tu vida si tú no das un paso para que Dios te transforme? Si tú no le pides a Dios que te transforme, ¿cómo Dios te va a transformar? Dios no va a hacer nada a la fuerza. Dios no va a forzar nada. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios te transforme, a que Dios te cambie, para que Dios pueda hacer algo en ti. Pero ¿cómo tú vas a pedirle a Dios que te cambie si las personas no te quieren decir en qué tú estás mal o en qué tú estás bien? Tiene que haber, ¿verdad?, alguien que te diga, mire, varón, ve, esto y esto no es correcto. Porque si tú haces esto y esto, te va a ir mal. Tienes que comenzar a hacer esto y esto. Y Dios, ¿ve?, te va a comenzar a transformar, a cambiar. Y vas a vivir una vida mucho mejor en Él. Pero si no hay nadie que te diga en qué tú estás mal, entonces ¿cómo tú vas a cambiar? Si tú no eres consciente que estás mal en algo y para colmo, nadie te lo dice. ¿Cómo puedes tú cambiar? Si hay personas que te dicen constantemente de que no importa cuánto peques, porque igualito vas a ser salvo, o sea, ¿con qué ánimo o con qué convicción tú vas a querer santificarte? Con ninguna. ¿Verdad? Y eso fue lo que hicieron muchos predicadores de fábulas. Distorsionaron la verdad del evangelio a muchas personas. Y las iglesias los buscan. Porque esos son los predicadores que la gente quiere escuchar. Porque ellos tiran prédicas que están conformes a los pecados, a la concupiscencia y a la vida pecaminosa de muchas personas. Son prédicas que no confrontan a nadie. Son prédicas que no le dicen la verdad a la gente. Son prédicas, amados hermanos, que bueno, que todo el mundo va a querer escuchar. Porque son prédicas vacías. Son prédicas que no fomentan la santidad. Son prédicas que no fomentan, armados, una vida piadosa en el Señor. Una vida recta, una vida pura, una vida santa. No son ese tipo de prédicas. Son prédicas vanas. Son prédicas vacías. Son prédicas que fomentan el inflar el ego, el inflar la vanagloria, el inflar los deseos terrenales. Prédicas que están justificando todo tipo de obra perversa dentro de las iglesias. Prédicas que están justificando los divorcios, prédicas que andan justificando, amados hermanos, la lujuria, la fornicación y todo tipo de obra que el Señor no le agrada. Ahorita hay muchas prédicas de fábulas que están desviando a la gente de la verdad del evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando. De que habían personas que no iban a querer cumplir la sana doctrina, que no iban a querer seguir la sana doctrina, la verdadera doctrina del evangelio, para volverse a fábulas, porque las fábulas son entretenimiento, las fábulas son prédicas que entretienen, las fábulas son prédicas que son dichas con una buena retórica, con una buena elocuencia, ¿ok? Que las personas comienzan a sentirse cómodas con esos predicadores, porque esos predicadores nunca le van a decir en que ellos están mal y en que ellos deben de mejorar.
Porque esos predicadores nunca les van a revelar lo que ellos están haciendo mal, el pecado que ellos tienen y que tienen que arrepentirse de ciertas cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que la gente prefiere a los predicadores de fábula. Hay personas que viven en pecado, amado hermano, casi todos los 7 días de la semana. Y los domingos van a la iglesia y se sienten bien, o sea, sienten que Dios está complacido con ellos, sienten que Dios los está respaldando, sienten que Dios, amados hermanos, está con ellos contento, feliz. Pero no es así. Pero ellos sienten que sí es así porque la Biblia dice que por la gracia nosotros fuimos salvos y que Dios es un Dios de amor, pero la enseñanza que le dieron conforme a esos versículos es una enseñanza errada. Porque la palabra del Señor dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: nadie os engañe con vanas palabras, ningún fornicario, hereje, idólatra, blasfemo, truanero, estafador, pendenciero tiene herencia en el reino. No se dejen engañar con nadie, porque por esto la ira del Señor se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El apóstol Pablo lo decía. Dios no se complace en el pecado ni en la iniquidad. Usted no puede decir: yo pequé, pero eso no importa, porque Dios ve a Cristo en mí. No me ve a mí, ve a Cristo en mí. Eso es una falsedad. Porque si usted pecó, eso quiere decir que usted no permaneció en el Señor. Porque la palabra dice: todo aquel que permanece en Él es porque está guardando sus mandamientos. No puedes decir de que Jesús permanece en ti, o que tú estás permaneciendo en Jesús, cuando tú estás violando los mandamientos que el Señor claramente te dijo que no violaras. Que los cumplieras, no que los violaras. Entonces, hay personas que dicen: no, Dios ve a Cristo en mí, por lo tanto no importa mi pecado, porque Él no me ve a mí, Él ve a Cristo. Esas personas no saben que están diciendo inconscientemente de que cuando pecan es porque Jesucristo los está influenciando a pecar. Los está llevando a pecar. No se dan cuenta de que esas personas están diciendo inconscientemente eso. Porque usted no puede decir que usted está permaneciendo en Cristo y que Cristo permanece en usted cuando usted vive una vida de pecado. Porque no es así. Pero eso es lo que los falsos maestros y lo que los predicadores de fábula están enseñando y te enseñan, y tú estás convencido de que es así. Pero no es así. Por eso es que los predicadores de fábula atraen a multitudes, a millones. Porque el mundo está lleno de pecado, de concupiscencia. Entonces, si ellos comienzan a dar prédicas conforme a esas concupiscencias y esos pecados, claro que van a atraer a multitudes de personas, millones de personas. Y por eso que multitudes de iglesias que están empleando prédicas de fábula crecen de la noche a la mañana, crecen rápido, atraen a multitudes de personas, porque todo el mundo quiere ir para el cielo, todo el mundo quiere vivir una vida perversa, todo el mundo quiere vivir una vida de pecado, todo el mundo quiere vivir una vida conforme al mundo y a la impiedad, pero quiere ser salvo también. Y es obvio que cuando se le predica a una persona: mira, comienza a confesar a Cristo en tu vida, asiste los domingos a la iglesia, no importa cuando tú peques, porque ya por gracia fuiste salvo. O sea, una vez que tú confiesas a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida, Jesucristo viene a tu vida, y por gracia vas a ser salvo. Cualquiera va a la iglesia. Ay, no, si yo no tengo que renunciar a mi viejo hombre, entonces, claro, es bueno, porque si por gracia yo soy salvo, yo puedo seguir fornicando, yo puedo seguir adulterando, yo puedo seguir teniendo la misma vida de siempre. ¿Quién no va a querer ir a la iglesia? Porque para colmo vas a ser salvo también. Por eso es que ellos no predican la verdad. Y les conviene estar predicando fábula, porque así crecen más rápido. Así llenan a los estadios de predicadores de fábula. Así llenan los eventos, los congresos, hay platica. Hay gente que comienza a dar billete para asistir a congresos, porque ellos quieren escuchar una prédica, una fábula que esté conforme a sus concupiscencias. Toman un verso bíblico, aquellos predicadores de fábula toman un verso bíblico que es verídico, pero lo explican en una distorsión errada. Lo explican en una enseñanza que no va acorde a las escrituras, que una enseñanza en la que Dios no se agrada. Por eso es que ellos llenan los congresos, los eventos, los estadios y todo ese tipo de cosas con multitudes de gente, multitudes de personas. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender de que en este tiempo es donde estamos viviendo esa profecía que el apóstol Pablo había dicho. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía que se está viviendo en estos últimos tiempos. Los últimos días nos quedan ya.
Y nosotros tenemos que estar sobrios, velando. Nosotros tenemos que tener discernimiento. No podemos juzgar a las personas según las apariencias, sino conforme al fruto que ellos llevan. Porque hay personas que verdaderamente tienen apariencia de piedad, una apariencia, amado hermano, de santidad, de misericordia, de amor, pero por fuera, pero por dentro son unos hijos del diablo. Y los deseos del diablo quieren hacer toda iniquidad, todo pecado, toda perversidad, toda mentira, todo engaño. Estos son los tiempos de los que está hablando el apóstol Pablo. Predicadores de fábulas que llenan a multitudes de iglesias, que todo el mundo los contrata, que todo el mundo los quiere, porque hablan conforme a lo que ellos quieren escuchar. Prédicas de entretenimiento, prédicas vacías, prédicas huecas que los predicadores de fábulas dan. Es así. Amados hermanos, yo mismo he visto, cuando se me ha dado la oportunidad de escuchar a un predicador de fábula, escucho los amenes, los gloria a Dios de la gente. ¿Por qué? Porque tienen una buena elocuencia y saben transmitir sus errores y sus herejías de forma encubierta y que suena agradable. Y la gente no se da cuenta y comienza a gritar, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero me he dado cuenta, amado hermano, de una cosa, y es que 1, 2 días después yo les he preguntado a esas personas, a las personas que se la pasaban gritando amén, gloria a Dios, escuchando a los predicadores de fábula, les he preguntado, dime qué te quedó de esa prédica. Y ellos siempre me han dado la misma respuesta. No sé, pero la prédica estuvo muy buena. No sé, estuvo como que muy genérico. O sea, la prédica no fue para una persona en específico, sino para varias personas. Entonces comienzan a decir, tuvo varias enseñanzas, pero tuvieron muy buenas. Pero no me dicen una respuesta convincente. Mira, aprendí de que nosotros tenemos que caminar así, de que tenemos que ser así, de que Dios se complace en la integridad, en la santidad, de que Dios se complace en las personas que buscan su rostro en todo momento, que se apartan del pecado, de los deseos pecaminosos, de todo tipo de obra perversa, de que Dios nos quiere a nosotros puros y sin manchas para el día de su venida. O sea, no. Porque, obvio, o sea, los predicadores de fábula no predican eso, sino pura vanidad. Entonces, como ellos predican la vanidad, y la gente les dijo amén y gloria a Dios conforme a la vanidad que ellos querían escuchar, cuando pasan 2 o 3 días, tú les preguntas a ellos que qué aprendieron de esa prédica y te van a decir que no saben, pero que la prédica estuvo muy buena. Y esto tiene sentido bíblico porque Jesucristo lo dijo, toda palabra que no venga de mi Padre va a ser desarraigada. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede que en el momento donde se está dando una palabra que no viene de parte de Dios suene elocuente, suene bonita, suene que tiene como que el respaldo del Señor, que tiene poder, que tiene presencia, pero al cabo de 2 o 3 días los espectadores o los oyentes no se acuerdan, es porque el mismo Dios se encarga de desarraigar de sus mentes esa palabra que Dios no mandó. Es por eso que ellos no se van a acordar nunca de la enseñanza que le dejó un predicador de fábula, porque el mismo Jesucristo lo dijo. Y eso es un indicio de la gracia y de la misericordia que Dios tiene con su pueblo, para que en el momento en el que escuchan una fábula, porque yo creo que no todos estamos exentos de escuchar en algún momento de nuestra vida a un predicador de fábula, pero Dios se encarga de que el error y la mala enseñanza de los predicadores de fábulas quede plasmada en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. Pero la gente los sigue contratando, ¿por qué? Porque ellos entretienen y inflan una motivación terrenal del ego, de la vanagloria, del yo. Pero al final no dejan ninguna enseñanza espiritual, no dejan ninguna edificación, no dejan algo que transforme verdaderamente, que nos ayude a crecer en el conocimiento del Señor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejan. ¿Por qué? Porque son prédicas vacías, sin fundamento. Hay muchas personas, amados hermanos, que lamentablemente siguen los pasos de los predicadores de fábula. Tienen un conocimiento errado de los predicadores de fábula. Como los predicadores de fábula, los que corrompen la verdadera doctrina del Señor, dicen que como ya por gracia somos salvos, hay gente que comienza a seguir los mismos pasos llevando una vida pecaminosa y creyendo que son salvos por la gracia, o sea, por ese concepto errado que ellos tienen de la gracia del Señor. Porque creen que porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, nosotros podemos seguir viviendo la misma vida pecaminosa y que igualito vamos a ser salvos. Y es un error gravísimo, una confusión grave, que muchos predicadores de fábula, falsos maestros, herejes y apóstatas están enseñando hoy en día. Y muchas iglesias
se han conformado con esta enseñanza, con esta doctrina. Y no es que ellos vivan una vida pecaminosa, sino que como todo el mundo dice eso, ellos se conforman con lo que todo el mundo está diciendo. Aunque ellos no estén de acuerdo de que el que lleva una vida pecaminosa vaya a ser salvo, pero ellos dicen, no, sí, por gracia somos salvos, porque bueno, porque tienen que conformarse con lo que la mayoría de la gente está expresando, con lo que la mayoría de la gente está diciendo, para no caer en controversias, para no caer en divisiones, para no caer en las críticas. Comienzan a decir, sí, es verdad, o sea, sí, por gracia somos salvos, no importa cuánto pequemos, porque igualito vamos a ser salvos, aunque ellos no estén de acuerdo o ellos no estén plenamente convencidos de que eso sea así. Ay, sí, tenemos un Dios de amor, de misericordia, y por eso tenemos que incluir a todo tipo de personas, aunque no se arrepientan de sus pecados. La Biblia no enseña de que nosotros tenemos que incluir o soportar a todo tipo de personas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Tito, el hombre que esté causando divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ok? Si a una persona se le enseñó, ¿ok?, de que al entrar en el evangelio tiene que despojarse del antiguo hombre, de la vieja vida, pero la persona sigue causando divisiones y problemas dentro de la iglesia porque no quiere someterse a la verdad de las escrituras, a la enseñanza del Señor, a la verdad del evangelio, hay que desecharlo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque está dando a entender de que el hombre no vive una vida conforme a la vida que Dios quiere que ese hombre viva. No está cumpliendo la voluntad del Padre en su vida. Hay personas, amados hermanos, pues bueno, que fundaron iglesias y bueno, y ahí se puede congregar todo tipo de personas. Se pueden congregar personas que fueron hombres que fueron operados, cambiándose de género. Mujeres que fueron operadas también. Hombres con pasión de concupiscencia, con pasiones contra naturaleza. Y ellos igualito van a ser salvos porque ellos tienen una ideología de que Dios es un Dios de amor y que Dios no hace excepción de personas. Ajá, pero Dios es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor. Y Él no hace excepción de personas, correcto. Pero eso no quiere decir que todo tipo de personas esté incluida, porque si tú quieres llegar al Padre, tú tienes que despojarte de la antigua vida y ser una nueva criatura delante de Él. Él no hace excepción de personas, o sea, que Él no niega una transformación a todo tipo de personas. Eso es correcto. Él no niega la transformación, Él no niega convertir a las personas cuando las personas están dispuestas a ser convertidas por Él. Pero eso no quiere decir que Él va a aceptar que personas que no se han convertido sean parte de Él. Porque la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y la Biblia dice también, sed santos porque yo soy santo. Y lamentablemente, amado hermano, los predicadores genuinos, los predicadores que hablan la verdad del evangelio, van a ser personas que no van a ser escuchadas. Por la mayoría, pues. Pero, o sea, van a ser escuchados pero por pocas personas, pero no por la mayoría que los predicadores de fábula pueden mover y pueden atraer. Los predicadores de fábula siempre van a estar atrayendo a más gente que los que predican la verdad. Los que predican la verdad, los que quieren vivir una vida justa y una vida piadosa en el Señor, van a padecer persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, como dijo el apóstol Pablo, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Es así? Entonces, amados hermanos, no se sorprenda cuando usted le predique a alguien la verdad y esa persona a usted lo rechace, lo deseche. No se sorprenda de eso, y no se sorprenda siempre que los predicadores de fábula y los predicadores de vana palabrería siempre estén atrayendo a más personas o siempre estén predicando a multitudes, pero eso no les va a servir de nada porque están predicando a esas multitudes conforme a la concupiscencia de esas multitudes. Y el que quiera predicar la verdad hoy en día lo van a tildar de religioso, lo van a tildar de fariseo, lo van a tildar de una persona que no ha comprendido la gracia y la misericordia y el amor del Señor y todo tipo de cosas. Y el que predica la verdad va a ser catalogado como un falso maestro, como alguien que no comprende el evangelio, que no comprende a Jesucristo. Cuando la verdad, los que están errados son ellos, confundidos, viviendo una vida de mentira, de pecado y de todo tipo de iniquidad. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los predicadores de fábula. Bueno, yo le pido a Dios que tenga misericordia de esas personas y que les permita que sus vendas sean quitadas y que puedan conocer
el verdadero evangelio de Cristo. La verdad de las Sagradas Escrituras. No esa mentira que los falsos maestros, los herejes y los apóstatas le inculcaron en una falsa enseñanza. Eso viene desde antes, hermano. Todas esas advertencias que se están viendo hoy vienen desde antes. Los falsos maestros, eso viene desde antes. Los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, eso viene desde antes. Desde los tiempos del apóstol Pablo. Pero ahorita se está viendo con mayor magnitud. Pero la Biblia deja bien claro cuál es el fin de todas aquellas personas. Y que nosotros podamos estar siempre sobrios, sabiendo cuál sea la buena voluntad del Señor en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te permita seguir estando en la verdad y en la firmeza. Y que no permita jamás que tú te deslices a cambiar la verdad del Evangelio por una fábula barata. Que el Señor en todo momento sea dándote discernimiento, sea guiándote con su Espíritu Santo, y que pueda llenarte del conocimiento y de la sabiduría plena y verdadera de la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús. Y le pido a Dios también que todas aquellas personas que están cegadas e hipnotizadas por los predicadores de fábula puedan llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Al puro conocimiento de las Escrituras y de la palabra del Señor, para que puedan ellos alcanzar misericordia y la salvación que el Señor quiere darles a todas aquellas personas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.